cuando vamos avanzando en el curso. El doctor Hawkins, que es donde realmente, o en lo que nos basamos aquí, nació en 1927, fíjate cuánto vivió. Murió apenas en el 2012, o sea, ya es contemporáneo prácticamente. Es un médico, pero fue inmediatamente a la parte más espiritual y él se fue a todo lo que es la devoción. Él estaba despierto, fue médico, pero estuvo despierto desde el principio. Fue un gran investigador sobre la conciencia y fue un autor, escritor, escribió muchísimos libros, extraordinarios. Pues no se diga conferencista, fue psiquiatra, gran científico. Y realmente en Inglaterra, en el Reino Unido, en general, y en muchísimas partes, Universidad de Notre Dame también, de Harvard, en Oxford, imagínate las universidades, la talla de las universidades donde él dio cursos, donde dio clases. Y todos reconocen que este gran ser humano fue maestro de ellos. Muchísimos reconocen eso. Es más, muchísimos que tú conoces, tipo Tony Robbins, incluso Oprah, y todos estos que son comunicadores grandes y que tienen grandes audiencias, por decir algunos nada más, toman los conocimientos del doctor Hawkins. O sea que estamos hablando de un personajazo, ¿eh? Ejemplo de esto se le otorgó el título de maestro destacado del camino hacia la iluminación. O sea, él la parte espiritual la llevó desde la ciencia a color. O sea, no la ciencia blanco y negro que no capta nada y que no entiende nada y que si no está demostrable así de ya no lo entiende y no lo capta y no quiere. Esa es la ciencia blanco y negro. Estamos hablando aquí de la ciencia a color. Entonces aquí vemos su tabla de nuevo, que es esta. Bueno, parte de la tabla que vamos a ver, en un ratito la vamos a ver ya. Sin embargo, esta tabla yo em, la organicé de tal manera que realmente queda con todo lo que yo he estudiado durante muchos años sobre los psicobiogeneradores. A mí no me gusta llamarle chakras porque ya es un nombre muy trillado, aunque es un nombre muy poderoso, pero es un nombre bastante trillado y la gente dice, ay, chakras. No, son biogeneradores, generadores de pensamientos, emociones y vida fisiológica, ¿eh? Tenemos 36,000 chakras aproximadamente, pero principalmente se forman en el centro, por atrás, por en medio y por adelante, y al final quedan siete fuerzas. Bueno, pues tres de las primeras, de las de abajo, que son la energía más densa que podemos tener, pero todos esos tres son para la supervivencia. Esos tres de abajo son lo que se le llama el triángulo inferior, son para la supervivencia. ¿Qué quiere decir la supervivencia? Que lo haces precisamente desde la mente, desde algo desde el miedo muchas veces, o desde la inconsciencia, y es parte de lo que nos queda. Por ejemplo, los animales tienen estos tres bien desarrollados. El primero es para proteger tu espacio de vida. El primero es para proteger tu espacio, tu espacio vital, que no se te acerque, que no te roben, que no te quiten. Esto todos los animales lo tienen. A las hembras, si tienen harem, las protegen, depende del tipo de especie animal. Si son monógamos, defienden hasta con la muerte a su pareja, uno y otro, ¿eh? Bueno, pues este es el chakra uno o el psicobiogenerador uno. Yo les llamo en cortito generador, el generador uno. El 2 es el sexo como tal, pero el sexo por reproducción, porque las especies lo hacen por reproducción. El humano y algunas especies como el chimpancé y los delfines lo hacen a veces por como orgías. También lo hacen así, se ha visto y se ha filmado eso, pero muy pocas especies lo hacemos. No digo de orgías, ¿verdad? Pero digo de tener sexo, relaciones íntimas sin ser para reproducir, sino desperdiciando energía al final. Y hablan del tantra rojo y hablan del Tao, la sexualidad y todo, pero la mayoría no se sabe hacer. Entonces se termina desperdiciando energía. Ese es el triángulo inferior. Y el tercer generador, que es en el amarillo, es el que nos impulsa a hacer las cosas. Es el generador de las actividades, el que va a que lo ejecutes, es el ejecutor, el catalizador, el acelerador. Muchos animales lo tienen para la caza. Saben que si no comen, se mueren, entonces van a cazar de inmediato. Y este es el tercer generador. Esto se llama el triángulo inferior. Y ahí vemos muchos comportamientos que tienen que ver con el 200, con el 150 para abajo de la tabla del doctor, de aquí para abajo, del 175. 175 para abajo es el triángulo inferior. Esto. Ahora viene el superior, ¿no? Pues el superior lo tenemos bien desarrollado los humanos, el corazón.
que allá dentro del corazón está la reflexión, la introspección, está la compasión y muchas cosas muy interesantes que no voy a abarcar aquí. La comunicación, la visión más allá de nuestros ojos y la conexión con quien realmente sabemos o creemos que somos. La conexión con el corazón, que es la puerta hacia la divinidad, hacia la fuente divina. El triángulo superior, pues es la vivencia, es lo que vivo yo diario, vivo desde mi vivir, desde mi valía, desde que sé que soy parte de un ajedrez divino llamado Dios y su creación. Y el triángulo inferior es la supervivencia. En vez de salir a vivir, salgo a sobrevivir, desafortunadamente, pero así es. Bueno, pues todo esto es como lo vamos trabajando y vamos viendo cómo cada generador se lastima cuando tú estás en ese logaritmo de conciencia. Llega un momento en que truena ese generador. O bien, primero se acelera, se acelera, se acelera y empiezas a comportarte en la parte oscura de ese generador. Por ejemplo, el primero, en la vergüenza, en la culpa, en la apatía. Sí, en todos estos que empiezas a ver que muchísima gente vive ahí. Y bueno, ahí nos vamos. Entonces, en el curso lo que hacemos es ver cada uno de ellos, en dónde está vibrando, cómo alimentarte, qué alimentos son los que realmente van a alimentar al generador, porque hay alimentos específicos para cada generación. Bueno, no alimentos de tal, sino familias de alimentos. Por ejemplo, te doy el primero y el último. El primero, todos los azúcares, todo lo que son los carbohidratos muy dulces y azúcares, todo lo refinado, y proteínas densas, proteínas animales y grasas saturadas. Grasas saturadas, proteínas animales y azúcares. Azúcares sobre todo refinados. Eso alimenta al primer generador. Si es poco, qué bueno. Por ejemplo, los azúcares que vengan realmente de una fuente mucho más natural. Proteínas de animales sí se puede comer, sí. No nos morimos, o sea, sí, todo el mundo come proteínas, sí, sí. Ya la ideología de cada quien varía. Y las grasas saturadas son buenas en poca cantidad, en muy poca cantidad. Regulada, está bien. Y las grasas vegetales, extraordinario. Pero la gente exagera en estos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que este generador está sumamente acelerado, está sumamente perturbado y crecido. Y entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber egoísmo, hiperreactividad, celos, recelo, hiperprotección del espacio. No, no, empieza a haber cosas, comportamientos muy complejos. Primero yo, después yo, y yo paso primero. No me importan los demás. Todo eso se hace del primer generador que está alimentado en exceso. Y así cada uno. El último, el séptimo, bueno, no el último, el de hasta arriba, el séptimo, son las oleaginosas. O sea, todas las nueces, semillas en cantidades conservadas, ¿verdad? Eso alimenta la frecuencia del séptimo generador. Y así nos vamos con cada uno. Es muy interesante. Entonces vamos a ver respiraciones, mantralizar el nombre del generador, meditaciones específicas y frecuencias específicas que puedes escuchar binaurales para cada generador. Es decir, si tú ves que sobre todo el triángulo inferior, que estás atorado en una emoción así, empezamos a trabajar con el generador todos los días y verás que esto empieza a cambiar de una manera bellísima. Eso lo hemos hecho. Esto yo lo empecé, digo, los generadores mucho antes, ¿no? Pero desde el 2021 empecé con esto. El 2021 con todo lo que es superconciencia, manejándolo desde aquí. Esto es parte de lo que vamos a hacer, con muchas cosas. Solo del 10 al 15% de la población mundial, ojo, y esto lo dijo el doctor Hawkins, está por arriba del 200 de algoritmo. Solo el 15% de la población mundial, o el 10% en algunos países. Mientras más retrasado es el país, se va a que solo el 10%, cuando mucho, se va arriba del 200. Hay países que pueden estar a lo mejor el 25% de población, países muy despiertos, que la mayoría son europeos y asiáticos. Pero, hablando de un promedio mundial, se da esto. Dijo, pues sí está medio difícil, ¿no? Medio complejo. Entonces, imagínate que estamos hablando, si nos regresamos a que el 200 estamos hablando de que está del 175 para abajo, uf, y ahorita vas a ver la tabla completa, ¿eh? Esto es lo que vemos realmente. O yo le llamo también viviendo desde el 175, que es abajo del 200, y se da todo esto. Y se da todo esto. Ve cada imagen.
Aquí, en el nivel del deseo, se dan las adicciones. Todas las adicciones. Ellos dos están en el nivel del deseo. ¿Y qué crees que este también? ¿Y qué crees que este también? ¿Y qué crees que este también? Desean likes, desean reconocimiento, por eso aquí la luz, todo es representativo aquí, ¿eh? Desean reconocimiento. Es un deseo a veces incontrolable. Entonces, mucha gente por deseo en las adicciones tocan ese 20% donde ya no, cuidado, y es donde viene la causa. En las finanzas, ¿cuántos jugadores, pues empedernidos jugadores de juegos así de estos tipo Las Vegas? ¿Cuántos apostadores, cuántos financieros llegan a tomar riesgos que van más allá de ese 20%, de ese 80%, tocando el 20%, porque están en un nivel de deseo muy fuerte, el deseo que está precisamente en los puntos mucho más abajo del 200. Y siempre va a haber gente que te requiere, siempre va a haber gente a la cual puedes alimentar con con eso voy a cerrar, con una alta frecuencia. La información controla a la percepción de la gente. La percepción que tienen las personas de esa información que escucharon, depende en qué nivel de la tabla están, controla su comportamiento. Y esa es la clave del control mundial, de la agenda, sobre toda la humanidad. Esparce la información a modo porque tiene los medios comprados de comunicación, esparce la información a modo y crea una percepción general que les conviene y así crean un comportamiento totalmente manejable. Y es justamente por lo que se requiere este tipo de cursos, para que no seamos controlados y podamos decidir desde nuestro corazón en coherencia con la mente, el cerebro y lo que yo he aprendido durante la vida. Escuchar, pero antes de inmediatamente llevarlo a la cabeza, tiene que filtrarse por el corazón para ver qué información le da, sutil. Y esto es lo más importante, eso se le llama coherencia cardíaca, que también vamos a ver en el curso. Bien, y aquí esta es la tabla completa del doctor Hawkins, para ir casi cerrando. No lo vamos a ver ahora, pero te la dejo para que veas esta, mira, de donde sacamos esta parte central es la que ponemos en lo que es lo que has visto, la tabla que hemos subido y todo lo que has visto. Esta es la parte que nosotros hemos sacado. ¿Sí? Entonces, esta parte, todo esto, que es todos los nombres que vienen aquí, los conceptos, más los logaritmos del doctor Hawkins, todo lo que es el logaritmo específico. Ahora ves que tiene otras cosas. Estas personas, de acuerdo al nivel que están viviendo, ¿qué visión tienen de Dios? ¿Qué visión tienen de vida? ¿Cómo ven a la vida? ¿Cómo ven a la figura creadora? La gente que toma a Dios como un castigador está, mira los niveles aquí, un Dios vengativo, un Dios negativo. Si nos vamos aquí, un Dios condenador, que es el castigador, un Dios despectivo, rencoroso. Todos estos valores de Dios los da la gente incluso que más va a misa. No hablo de todos, pero hablo de la gente que si no va a misa no puede vivir su día. ¿Por qué? No nada más porque no fue a misa, no, porque tienen un miedo muy profundo de la furia y la ira de Dios de que si no fuiste a misa, cuidado porque faltaste muy feo a ti. Bueno, pues está bien, es su elección, está muy bien, pero ve lo que sucede aquí. Aquí pongo un infinito justo en el chakra del corazón. Mira cómo este infinito lo saqué de aquí del chakra del corazón, porque aquí es donde se da el salto cuántico. Gracias al chakra del corazón, gracias a la coherencia cardíaca y a la inteligencia del corazón. Porque eso te va a llevar al triángulo superior, al cuarto generador, que es el corazón, quinto, la comunicación, la percepción y la divinidad. Si no das este salto cuántico desde el corazón, te quedas abajo. Entonces, es por eso la importancia de ver cómo ves al creador, cómo ves a esa figura tan enorme que le puedes llamar Dios, como quieras, facilitador, inspirador, misericordioso, amoroso, o sea, omni- omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ves la unidad total y ves aquí la visión de vida que tienes también, y vamos a hablar de cada una, de cada misión de vida.
Y cada misión de vida te va a dar un entendimiento muy bonito, muy distinto de lo que es específicamente la cómo vas a llevar tu vida. Porque de acuerdo, recuerda que el universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y entonces todo depende de la visión que tengas de la vida. Eso es lo que se va a reflejar en ti y depende mucho sobre qué nivel estás aquí. Y esto el doctor Hawkins lo hizo por algoritmos. Y aquí pasamos del triángulo inferior al triángulo superior. Siempre vamos a estar viajando de pronto al triángulo inferior. Esto es un ida y vuelta. Pero la idea es que te la pases más arriba que abajo y que tu promedio esté más arriba de 200 siempre. Ahí tu vida cambia. Palabra. Te van a llamar menos la atención los alimentos densos, te van a llamar menos la atención los alimentos eh, altamente procesados, te van a llamar menos las noticias difíciles, vas a sacarle mucho a las noticias. Bueno, hay gente que ha sacado la televisión de su cuarto, porque sabes que es que no, ya no, no me siento bien, no me siento bien. Y se duermen leyendo, se duermen escuchando frecuencias, cambia su vida completamente. Hay gente que se ha divorciado por eso también, que se dan cuenta que no podían sostener. Porque si tú entonces estás desde la culpa, aquí, si tú estás y viviendo desde la culpa, porque eso viviste en tu entorno familiar, entonces ve la visión que tienes de la vida, es maligna. Por eso debes de dar y dar y dar para que la vida no te trate mal, porque hay un Dios rencoroso. Todo esto es inconsciente, ¿eh? La destrucción será muy fácil, destrucción de un matrimonio, por ejemplo, destrucción de la economía, destrucción de una relación, de la confianza que la gente te tiene. Entonces, todo esto en el nivel de la culpa, que es uno de los más bajos, te lleva a servir y a servir y a servir, a sostener y a sostener y a sostener una relación muy difícil. Una relación laboral, por ejemplo, una relación de matrimonio entre hombre y mujer, una relación con un amante, una relación en una empresa con compañeros de trabajo. El bullying, la mayoría de gente que se deja bullear está en culpa. Entonces no tiene las herramientas para defenderse del bullying. Bueno, pues todo esto es lo que realmente te va a llevar a que tu tercer generador se afecte y viene de estos, todo eso viene de acá. Y tu tercer generador se afecte. ¿Por qué? Porque aquí en la culpa estás exactamente en estos dos, en el primero y en el segundo. Bueno, hay mujeres que tienen sexo y no quieren y lo deben hacer a fuerza, ultrajadas prácticamente por su propio marido, porque no pueden decir que no, porque les da tanta culpa decir que no y crecen o se desarrollan un matrimonio así. Entonces, ¿qué termina afectando? El tercero. Pero aquí se da con el segundo, se da quistes ováricos, cáncer cervicuterino, cáncer mamario, fibromas mamarios, se da problemas menstruales, dismenorreas en general, problemas de nervio ciático, lumbalgias, ciatalgias, coxalgias, se dan problemas de vejiga, se les prolapsa la vejiga, empiezan a tener incontinencia, se prolapsa el útero, aquí las tienen que operar, miomas, en fin, todos estos padecimientos de la caja pélvica sobre todo en mujeres, a los hombres les crece la próstata, todo lo de la caja pélvica se da en estos dos, principalmente en estos dos. Y estos son, estoy hablando nada más de la culpa, ¿eh? Así vamos a hablar de cada uno, porque de cada uno hay enfermedades que salen, que surgen, y hay enfermedades que son muy complejas y tienen su inicio aquí, y no hay otra. Entonces, qué bello que puedas tú sanar a partir de esto, a partir de que tú conozcas esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en cada nivel y vamos a ver cómo fortalecer los generadores que están afectados en cada nivel. Y a partir de fortalecerlos, vamos a empezar a ver algo que tú vas a notar una mejoría enorme, tanto emocionalmente como en tu convivencia diaria, como en tu salud, tu recuperación. En fin, esto cambia mucho porque además, ahorita te digo al final qué más vamos a meter. Bien, pues esto, dice el doctor Hawkins, la alta conciencia para el mundo, para hacer co-creación con el mundo. El doctor Hawkins, dentro de todas sus investigaciones que hizo, dijo, un individuo de nivel 300, o sea, arriba de 200 obviamente, todos estos están arriba de 300, contrarresta la negatividad de 90,000 personas. Un individuo que vive en 400 en promedio, contrarresta 400,000 personas. Un individuo que esté en el amor 500, contrarresta 750,000 personas negativas. Un individuo que va en el 600, más allá todavía, 10,000 personas, más bien 10 millones de personas. Y un individuo de 700 que ya te comentaba, que es ya un Gandhi,
Ya estamos hablando de un Sai Baba, personas así, personajes que fueron así, ya van hasta los 70 millones de personas o mucho más. 12 individuos, dice, un individuo 700, entonces son 70. 12 individuos de 700, ¿te imaginas? Ve lo que hace 700, mueve 70 millones. 12 individuos de 700 equivalen a un avatar de nivel 1000, como Buda o como Jesús. Entonces, ve cómo mientras tú realmente estás creciendo en esto, mientras tú estás creciendo por arriba del 200, muchísima gente se va a beneficiar. Esto es co-creación pura y esta es la idea, que en esto se beneficien muchas personas a través de ti, muchas más de lo que tú puedes hacer. Bien, el doctor eh, Hawkins siempre hizo kinesiología. Él manejaba la kinesiología impresionante. Yo estudié kinesiología en el año 93, 94, en 95 también, y pues me fascina la kinesiología en esa parte. Los test musculares, los test de diferentes partes que vamos a enseñarlo también en el curso, cómo hacer kinesiología. ¿Para qué? Para que tú puedas darte cuenta realmente si estás o no en el lugar donde debes estar, si estás generando o no lo que debes de estar generando. Entonces el doctor Hawkins siempre hizo, todas sus mediciones las hizo a través de miles de personas que a través de asistentes completamente calificados fueron checando y gracias a eso sacaron esta tabla y todo lo demás. Puras pruebas kinesiológicas que hay gente que dice, ¿y de dónde está lo científico? Pues ahí está la ciencia, porque el cuerpo es el mejor indicador. Claro que el doctor Hawkins era muy estricto con quién elegía como su asistente, súper estricto, tenía que estar violando en 500 o más, 500 por lo menos, y personas que estaban súper capacitadas para poder hacer test como se deben hacer realmente, para obtener los resultados siempre iguales. Y si no tenían ciertas decenas de resultados iguales, no lo ponían en la tabla. Entonces es una tabla muy llevada dentro de la ciencia, que no es ciencia de blanco y negro, es ciencia de color. No hay mediciones en equipos, así que digas, esto lo mide el equipo. Es realmente algo que fue plenamente estudiado, guardado, y ve, por eso empecé con quién es el doctor Hawkins. Ve la calidad de persona, de personaje que dio clases en las universidades que dio, y entonces él, grandes personajes y comunicadores del mundo, lo toman como maestro. Por eso te digo que estas mediciones son súper confiables en ese sentido. Y por eso vamos a ver kinesiología aquí, toda proporción guardada, pero vamos a ver la kinesiología aquí. Te voy a llevar a cómo vayas haciendo la kinesiología, un test muscular en ti mismo que lo puedas hacer en los demás, pero haciéndolo bajo realmente, desde que lo estudié hasta lo del doctor Hawkins, buena kinesiología, no nada más así de, a ver, se pone fuerte, se pone débil, porque siempre el músculo con respuestas verídicas, con respuestas que tu cuerpo mismo sabe, se pone fuerte y con respuestas débiles se debilita. Vamos a ver todo eso, lo vas a aprender. Y ya que vemos alta conciencia, entonces también veríamos lo que es el innato, porque lo importante es que este curso también te sirva para ir a sanar, para que realmente puedas tú sanar algo que no has podido sanar, porque pues es que ¿cómo vamos a sanar desde el mismo estado de conciencia en el que generamos el padecimiento? Es muy difícil. Si no te subes en esta tabla, muy difícil sanar algo crónico. De verdad te puedo decir que es casi imposible. Por eso es tan importante aumentar esto para poder sanar de fondo. Y es por eso que al momento de que tú haces el salto cuántico hacia arriba del 200 y tocas 300, 400, tu innato contacta ese innato que es el sabio interno que tenemos en nuestro ADN y esto sana desde adentro, es algo hermosísimo. Cierro con esto y agradeciendo. Aquí ahorita depende de la cantidad de alumnos, ahorita se abre este WhatsApp para que puedas pedir los informes, todo lo demás. Es un costo muy especial, más bajo definitivamente que cualquier curso que tengo. ¿Por qué? Porque lo tomo como parte de un servicio también. O sea, si bien también debo de vivir de algo, nosotros vivimos de esto, los que nos dedicamos a esto, pero también es una parte de un gran servicio despertar las conciencias en este tiempo complejo. Son tiempos muy complejos ahora y depende de nosotros es poder elegir cómo los atravesamos. Entonces, aquí, por eso el costo lo voy a poner más bajo que cualquier curso. Contáctame, te mando toda la información. Si ya crece el número de alumnos, ya se abrirá algo más automatizado, que es lo que tenemos en otros cursos. Tú entras, te paso la liga, entras, haces tu pago, subes tu pago y ya se llega automático una lista. Entonces te damos de alta en el grupo de Telegram, porque en el Telegram podemos decir muchas cosas, como ya varios lo saben. Telegram nos permite hablar libremente de todos los temas. Entonces ahí dudas y esto lo vemos en Telegram. Habrá quizá algunos videos que tenga que subir en Telegram porque YouTube me los podría bajar. Entonces, pero Telegram por eso es una super comunidad. Y además van a tener acceso al grupo de Telegram de Yo Soy 5D, en donde hay una cantidad de información, pero ya más mística, muchísimo más elevada, en el sentido del esoterismo y demás. Pero esoterismo bonito, canalizaciones, pero este grupo tú puedes entrar y ver todo lo que hay atrás. También tienes opción a eso y vamos a hacer un grupo especial de Telegram para la superconciencia.
Cuando empezamos el 25. ¿Por qué? Porque esta ventana entre eclipses es importantísima. Del eclipse que hubo ahora, total, al eclipse que va a haber lunar el día 28, es una ventana súper importante. Por eso debemos de empezar antes del eclipse lunar, antes de que acabe esta ventana, en donde el salto cuántico se da más fácil. ¿Vale? Entonces, el 25, que es en 8 días a las 8 de la noche, arrancamos ya con los alumnos que estén y empezamos a tener una aventura hermosa de conocimiento y de alta conciencia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Luminosa noche. Y ahí les mando el video también por WhatsApp si gustan. Lo voy a subir también en varias fuentes, en mi YouTube, de Enrique Beamonte, YouTube. Ahí voy a subirlo también para que lo vean. Y cualquier pregunta, déjenme saber también en el WhatsApp y les mando el video para que lo vuelvan a ver y tengan la información. Gracias. Honro su presencia y su energía. Bendiciones y luminosa noche.